¿Qué fallos, qué errores puede cometer tu dentista a la hora de la cirugía de tu implante? ¿Qué complicaciones pueden presentarse durante la cirugía de tus implantes? ¿Qué no debe hacer tu cirujano o tu dentista en esa cirugía de implantes? En este vídeo te voy a explicar qué no debe hacer tu cirujano o tu dentista en esa cirugía de implantes. Este vídeo lo hago específicamente porque diariamente me encuentro muchos pacientes con las bocas destrozadas, con implantes muy mal colocados, pacientes con dudas, con miedos, pacientes que no saben qué solución se les va a dar, pacientes estafados. Esto hablo aquí en España, no sé cómo estará el resto del mundo con esto de la implantología, pero se está viendo mucha mala praxis a nivel de implantes y están dejando esas bocas destrozadas y sobre todo a personas que no tienen ni idea de qué es lo que les está ocurriendo y qué es lo que les han hecho. Bueno, en este vídeo vamos a hablar directamente de la cirugía como tal, los fallos que se pueden cometer durante esa cirugía. Pero recuerda que no empieza a fracasar un implante, una cirugía de implantes directamente en la cirugía. Empieza desde una mala historia clínica, desde antes de tocar a ese paciente ya puede empezar a fracasar esa cirugía. Eso lo explico en este vídeo anterior, donde explico qué se debe hacer para que una cirugía de implantes empiece a ir bien incluso antes de operarte. Frente a la cirugía como tal, vamos a partir de que esa primera parte está correctamente bien hecha, es decir, ya se ha hecho una correcta historia clínica, ya se ha analizado completamente el caso, se ha dado un diagnóstico como tal, se tienen todas las ayudas diagnósticas como una tomografía, ya toda esa parte está muy bien elaborada. ¿Qué pasa? Que aunque se tenga eso es solo teórico, básicamente a nivel práctico, que es a la hora de la cirugía, ya depende mucho de esa experiencia que tenga ese cirujano o ese dentista. Porque puede tener muchos conocimientos, pero si no tienen la buena experiencia a nivel práctico, pues esa cirugía puede fracasar. Es importante que tu dentista, que tu cirujano cuente con esa experiencia, esos estudios, pero sobre todo esa experiencia a nivel quirúrgico para que no vaya a fracasar. Una cirugía de implantes, como cualquier otra cirugía, puede surgir, puede tener complicaciones. Si tenemos un cirujano, un dentista que no tiene la suficiente experiencia a la hora de colocar implantes, de operar a un paciente, y resulta que tiene una complicación, puede que no sea capaz de resolverla. Bueno, empecemos por la anestesia, que es básicamente la primera parte de la operación de la cirugía de implantes. La cirugía se va a hacer bajo anestesia local, la anestesia normal de odontología, una anestesia muy sencilla. Si anestesiamos muy poquito, pues vamos a tener problemas de que el paciente pues le puede doler. Y es una cirugía que debe hacerse sin dolor. El paciente no tiene por qué sentir dolor a la hora de colocar implantes. Si es al revés, si nos excedemos en la anestesia, si anestesiamos cosas que no tenemos que anestesiar, por ejemplo, aquí a nivel inferior, cuando vamos a colocar un implante en esta parte de abajo, en estas muelitas de aquí abajo, no solemos dormir el nervio dentario, un nervio que viaja por aquí debajo y da la sensibilidad a tu labio y a tu lengua. Ese nervio siempre hay que tenerlo presente, porque a la hora de colocar implantes no debemos romperlo, no debemos tocarlo. Si tocamos ese nervio, si rompemos ese nervio por estar perforando el agujero de nuestro implante, pues vamos a dejar a ese paciente, te vamos a dejar a ti como paciente sin sensibilidad, no vas a sentir el labio y esa sensibilidad puedes perderla de forma temporal o puedes perderla de forma permanente si rompemos ese nervio. Por lo tanto, aunque tengas una muy buena tomografía, una ayuda diagnóstica en la cual te diga exactamente dónde está ese nervio y ya tengas todo muy estudiado, siempre es bueno no tener que dormir ese nervio para tener esa referencia adicional y hacer que la cirugía sea mucho más segura. También si el dentista anestesia demasiado, ya terminando la cirugía,
por controlar un dolor, ¿vale? Si tenemos una buena técnica no tiene por qué haber dolor. No se trata de anestesiar ahí a lo loco, como veo que hacen algunos de pronto. Hay que recordar que la anestesia, además de tener los agentes anestésicos, suelen tener vasoconstrictores. Los vasoconstrictores son unas sustancias generalmente a base de epinefrina que hacen que los vasos sanguíneos estén un poquito más constreñidos para que no haya tanto sangrado en la cirugía. Si colocamos demasiado, pues ¿qué pasa? Que la cirugía va a tener muy poco sangrado, y en el sangrado van los nutrientes necesarios para que empiece el proceso de cicatrización. Si anestesiamos demasiado, sobre todo al final de la cirugía, vamos a hacer que esos tejidos les cueste empezar a cicatrizar. Entonces el paciente puede empezar a tener un posoperatorio bastante doloroso, y ese en sí le va a costar mucho más trabajo cicatrizar. Si le cuesta más trabajo cicatrizar, más tiempo tienen las bacterias de poder aprovechar ese momento y poder infectar. Por lo tanto, ya en la anestesia, como ves, pueden empezar a presentar problemas de hacer que termine fracasando la cirugía de implantes. Otro punto muy importante que puede hacer que fracase la cirugía de implantes, y de pronto si tu dentista no tiene experiencia puede cometer ese error, y es la velocidad del fresado. Cuando hacemos el agujerito en el hueso con el motorcito y la fresa, eso se llama fresar. Eso tiene unas velocidades determinadas. Algunos implantes, la mayoría de las casas de implantes ya te ponen el fresado según lo que ellos dicen, y ponen fresado a 1000 revoluciones por minuto. Pero eso no es del todo cierto. Tú no te debes guiar porque la casa de esos implantes dice que hay que fresar a esas velocidades. No, tú tienes que fresar de acuerdo al hueso como es. No todos los huesos son iguales. Hay huesos duros, hay unos huesos que no son tan duros, hay unos huesos más blandos, hay unos huesos más corticales, menos corticales. Hay mucha diferencia en los huesos. Por lo tanto, la velocidad no te la debe dar la casa de los implantes. No, la velocidad la tienes que marcar tú por tu experiencia como dentista, como cirujano, porque tú eres el que está viendo qué tipo de hueso es el que estás fresando. Si tú excedes de velocidad en ese fresado, ¿qué va a pasar? Que esa fresa, ese hueso se va a calentar demasiado. Si calentamos demasiado ese hueso, lo vamos a necrosar, lo vamos a matar. Si insertamos ese implante en un hueso que hemos necrosado por ese calor, pues ¿qué pasa? Que ese implante no se va a integrar. Entonces esa cirugía va a fracasar. A nivel del fresado, de este que estamos hablando, no solo dependemos de la velocidad. Obviamente, entre menos velocidad, mejor. Vamos a calentar mucho menos ese hueso. Pero si tenemos que trabajar a una velocidad que tiene que ser un poquito más alta porque ese hueso es muy duro y nos está costando, pues sobre todo que esté muy bien refrigerado ese fresado. Normalmente los motores de implantes traen su refrigeración. ¿Cómo se refrigera ese fresado? Con suero fisiológico. El suero fisiológico es una solución salina para ir lubricando y refrigerando ese fresado que vamos haciendo. Eso es importante manejarlo también, porque si no refrigeramos correctamente ese fresado, pues va a ocurrir lo mismo. Se va a calentar demasiado ese hueso, lo vamos a terminar necrosando, matando, y si insertamos el implante en un hueso muerto por necrosis, por ese calor, pues ese implante no se va a integrar y va a fracasar. Otro error, otro fallo que puede cometer tu dentista a la hora de fresar, de hacer ese agujerito en ese hueso, es que se desvíe de la línea donde debe seguir ese hueso. Tú puedes tener una muy buena tomografía y saber aquí en la cabeza dónde lo vas a colocar, pero si no tienes buena experiencia, aunque sepas dónde lo vas a colocar, no vas a saber si lo estás colocando realmente de una forma correcta o no. Por lo tanto, te puedes desviar. A estos casos de cirujanos principiantes, de pronto sería aconsejable hacer unas guías quirúrgicas para que el fresado sea guiado completamente. Eso también puede existir, pero si no haces un fresado guiado de una forma muy actual, muy digital, y vas a ir fresando de una forma manual, pues tienes el riesgo de desviarte, y si te desvías puedes perforar el hueso, abrir un hueco en el hueso donde no deberías haberlo abierto. En este caso, pues si tienes experiencia, puedes solucionar el problema haciendo un injerto, colocando hueso artificial, pero si no tienes experiencia, vas a hacer una perforación, y si colocas el implante en un hueso que has perforado, que has fenestrado,
pues ese implante va a tener problemas. Otro punto muy importante es a la hora de insertar ese implante, que esa fuerza, esa presión con la que se coloca ese implante no debe ser muy suave, debe haber un torque determinado. Si ese implante entra en ese agujerito y queda muy flojo, queda bailando, entró muy suave, eso quiere decir de que ese implante no tiene muy buena estabilidad primaria. Por lo tanto, si no hay buena estabilidad primaria de ese implante, lo más seguro es que no se integre y termine fracasando. O el caso contrario, de que ese implante empieza a entrar demasiado forzado, cuesta muchísimo colocarlo. Aquí pueden pasar dos cosas: o que por tu experiencia no sepas qué hacer y no lo logres colocar del todo y te quede a medias ese implante, eso al final va a terminar fracasando, o logres insertarlo todo completamente, pero ha entrado demasiado presionado, con un torque exagerado. Eso también puede ser un problema porque ese hueso va a sentirse muy aplastado, muy aprisionado, y los vasos sanguíneos no van a hacer que nutran directamente ese implante porque está todo muy colapsado. Eso puede hacer también que haga que fracase la cirugía de tus implantes. Esto de la fuerza, del torque de inserción de ese implante, no te lo va a decir la tomografía. La tomografía no te va a decir en qué tipo de hueso estás. Esa fuerza, ese torque no te lo va a decir la casa de tus implantes que te ha dicho que tienes que fresar a tal velocidad y con el torque tal. No, eso te lo va a decir tu experiencia. Tu experiencia es la que te va a decir en qué tipo de hueso estás y saber hasta dónde vas a fresar, cómo vas a fresar, a qué velocidad vas a fresar, para asegurar con qué tipo de torque ese implante se va a insertar ahí. Por lo tanto, si no tienes suficiente experiencia, si tu dentista no tiene suficiente experiencia, puede cometer esos dos tipos de errores y hacer que esa cirugía fracase. A la hora de insertar ese implante en tu hueso, pues todo ese titanio que debe quedar cubierto por ese hueso, debe quedar cubierto por todo ese hueso. No se puede dejar una parte del implante expuesto, sin hueso. ¿Por qué? Porque si se queda eso así, al final las bacterias se van a adherir a ese titanio rugoso, tratado, que debería estar dentro del hueso, y resulta que se ha quedado fuera del hueso. Esas bacterias van a pegarse ahí, van a contaminar todo y al final ese implante va a terminar fracasando. Y ya hablando de que ese implante debe quedar insertado completamente en ese hueso, pues ese hueso debe tener un determinado grosor. No se puede colocar un implante rodeado de hueso y resulta que ese grosor de hueso es menor a 2 milímetros. Si tenemos un hueso de menos de 2 milímetros de grosor alrededor de ese implante, ¿qué pasa? Que ese hueso es tan delgadito que no va a tener suficiente nutrición y al final se va a perder, se va a reabsorber. Entonces eso es importante también, asegurarse de que quede más de 2 milímetros de hueso rodeando a ese implante que se te ha colocado. Si no se tiene suficiente experiencia, también puede ocurrir de que a la hora de colocar ese implante terminemos fracturando el implante por hacer fuerzas incorrectas o excesivas, o terminando por dañar alguna conexión de ese implante por intentar insertarlo de una forma que no es la correcta. Si tenemos este tipo de problemas, si se fractura un implante, pues eso es malo, es una cirugía que va a terminar fracasando, fracasa el implante, y si terminamos dañando la conexión del implante, pues al final ese implante no va a servir para nada porque no vamos a tener una superficie apta, correcta para luego colocar el diente sobre ese implante. Hay que tener mucho cuidado con los dientes vecinos a donde vamos a estar insertando ese implante. No podemos tocar un diente vecino con ese implante, podemos dañar ese diente. Siempre debemos mantener un margen de seguridad de mínimo 1,5 milímetros de hueso entre un implante y un diente, por ejemplo. Si no tenemos suficiente experiencia colocando implantes, podemos fallar en ese aspecto. Y no solo hacer que esa cirugía de ese implante fracase porque se contamina por el diente que hemos tocado, sino que encima nos hemos dañado ese diente que no tenía nada que ver.
Hay que tener muy en cuenta también las otras estructuras vecinas a las que estamos colocando el implante, no solo nuestros dientes, sino por ejemplo el seno maxilar en la parte superior, allá atrás. No podemos colocar ese implante y que se nos vaya al seno maxilar. Obviamente en la tomografía ya lo tendríamos correctamente estudiado, pero si no tienes experiencia, sin querer te puedes fresar un poco más de la cuenta, no calcular bien, y resulta que vas a perforar el seno maxilar e insertar el implante allá adentro. Pues eso sería una complicación y obviamente esa cirugía va a fracasar. Lo mismo puede ocurrir con otras estructuras como los senos nasales o ese nervio del que hablamos cuando hablamos de la anestesia. Y al igual que los senos maxilares, senos nasales, nervios, pues también tenemos arterias. Hay que tener cuidado con esas arterias, no irlas a romper, porque podemos generar una hemorragia y se nos complica la cirugía también. Algo también muy importante que puede hacer que fracase nuestro implante es saber en qué tipo de encía estamos trabajando. No todas las encías son iguales. Tenemos encía buena, por así decirlo, encía queratinizada, y encía no tan buena, que es una encía libre, que no tiene queratina. Si dejamos encía de la mala, por así decirlo, con poca queratina alrededor de nuestro implante, pues ¿qué pasa? Que la encía es una barrera protectora para las bacterias que siempre están por ahí en la boca de nuestro implante. Es una barrera para nuestro implante. Si dejamos muy poca buena encía alrededor de ese implante, las bacterias van a aprovechar y se van a meter en esa unión de esa encía, de ese hueso con ese implante, y van a empezar a contaminar todo y al final va a fracasar nuestro implante. Bueno, como ves, la experiencia de tu dentista es importante. No es suficiente con tener un muy buen protocolo clínico, una muy buena historia clínica, una muy buena tomografía, unas muy buenas ayudas diagnósticas, un buen conocimiento de la teoría, ¿no? También es importante que tengas experiencia, que tu dentista tenga experiencia en esto para no cometer este tipo de errores. Si tú cuentas con un dentista, un cirujano experimentado, y surge alguna complicación en la cirugía que puede ocurrir, pues es una cirugía y una cirugía puede resultar con complicaciones, pero si tienes un dentista, un cirujano con experiencia, ese dentista va a saber resolver esa complicación en el momento, va a saber cómo actuar y al final poder garantizar el éxito de tu cirugía, de tus implantes. Por eso asegúrate de que tu dentista pues tenga esa experiencia, que haya confianza total entre tú y tu dentista. Si no conoces ese dentista, por lo menos que hayas llegado a su consulta por que alguien de tu confianza te lo haya recomendado y que te hayas asegurado pues que tienes un dentista, que estás en buenas manos, que tu boca está en buenas manos. Bueno, espero que esta información te haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna pregunta, déjalo ahí en los comentarios, intentaré resolverlo lo antes posible. Y sin más que decir, me despido. Chao.